La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y antes de dar la bienvenida a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, permítanme decirles esta mención. Peruvian Travel Service aprovecha y viaja con estas promociones. Punta Cana 5 días 4 noches a $899, Hotel Royal Tom. Cancún 5 días 4 noches $699, Hotel Al Ritmo Resort Water Park. Incluye boletos aéreos, traslados, 4 noches, sistema todo incluido. Reservas al WhatsApp 990-38-69-73, 988-45-63, perdón, 988-45-65-35. Peruvian Travel Service. La página web es www.peruviantravelservice.com. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia, viaja con expertos. Y ahora sí doy la bienvenida a toda la red Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestras emisoras amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y AM Tagua, que tiene la gentileza de ponernos en podcast y usted nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Además también las transmisiones en Facebook, señal en vivo, tanto de Radio Santa Rosa como de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube que también está transmitiendo en vivo. Bien, vamos a saludar a Rosa María. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Lima amanece muy fría y muy húmeda, así que disculparán ustedes la alergia, pero es parte de nuestro clima. Empezamos haciendo, por supuesto, las menciones de nuestros auspiciadores. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y tenemos también otras obras sociales dominicas, a las cuales también les vamos a dar la mención correspondiente. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene a las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de Salud,
Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todo. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Muy bien, tenemos bastante publicidad de las obras sociales dominicas y me parece muy interesante que en este policlínico no solo te atiendan, sino que las madres recen por ti para tu mejoría. Ya sale en un combinado, mucho mejor. Muy bien, Abel, ahora vamos a lo nuestro, el análisis político del día. Continúa con mucha fuerza la campaña política de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, uno contra el otro, intercambiando pullas, intercambiando dichos, presentaciones en medios de comunicación, en plazas públicas, mítines importantes, contramítines importantes, pero creo, Abel, a estas alturas ya estamos miércoles, las elecciones son el domingo, el programa económico de Pedro Castillo no ha cambiado. No ha cambiado desde que empezó la primera vuelta. Algunos cercanos a él en algunos momentos han tratado de atemperar las ideas del señor Vladimir Cerrón expresadas en el diario Programa. Él mismo ha garantizado a las personas sus propiedades y sus ahorros, pero la verdad es que se insiste a la misma vez en la recuperación de las riquezas para el Perú, y si tú tienes que recuperar algo es porque alguien te ha quitado algo, y no sabemos a quién le van a quitar ahora. La persecución a las actividades extractivas, la sustitución de importaciones y otras ideas que son muy peligrosas para la economía. La diferencia esta vez, creo, es que si sale elegido Pedro Castillo, y eso hay que decirlo desde ahora, y las cosas económicas van mal, porque van a ir muy mal, creo que todos están advertidos. Es decir, no creo que alguien pueda decir el día de mañana, nosotros no sabíamos cómo iba a ser. Los economistas más prestigiosos del país, en distintas consultoras, en distintos think tanks, ya han explicado hasta el cansancio cuáles son las ventajas del comercio exterior, cuáles son los problemas de limitar las importaciones al Perú, en cuánto se van a incrementar el dólar y los precios de la gasolina, del trigo, del maíz, en fin, de productos que son de primera necesidad, derivados de estas importaciones. Esto se ha explicado hasta el cansancio durante las últimas semanas, en el debate técnico, la semana que continúa el debate técnico, esta semana. Si el señor Pedro Castillo gana, y en unas 2 semanas estamos acá sentados y comenzamos a ver que los precios simplemente comienzan a dispararse, creo que tendríamos que ser muy hipócritas para decir nadie nos dijo que esto iba a pasar. Guerra avisada no mata gente. Como les he explicado varias veces, los que somos mayorcitos, ya encima de los 50 años, ya hemos vivido estas recetas económicas y sabemos que no funcionan. Y sabemos que cuando se recorta la libertad de las personas en el mercado, pues las cosas o se vuelven informales, o aparece el mercado negro, o todo sube de precio. Y eso es probablemente lo que tengamos si es que gana Pedro Castillo. No se pueden publicar encuestas, pero hasta donde sé, las encuestas que se están realizando son privadas, pagadas por empresarios privados, y se van a hacer durante hoy y mañana. Así que probablemente hoy en la noche o mañana, los periodistas, los que estamos atentos a estas noticias, los que tenemos algún nivel de información, sí vamos a saber cómo se está moviendo el voto. Ustedes que me escuchan, lamentablemente no, por una prohibición en la ley que hasta ahora no ha sido derogada. Y luego tendremos también, eso sí, las agencias más importantes, las empresas más importantes hacen un simulacro el día sábado. Ese simulacro es el que determina con mayor precisión lo que va a suceder el día domingo, mucho mejor que la boca de urna. Y luego también tenemos problemas electorales. A la campaña falsa de un supuesto fraude,
se une ahora Pedro Castillo, diciendo que no va a permitir que no se le deje entrar a observadores internacionales. Hay más de 28 misiones de observación internacional acreditadas. La OEA, la Unión Europea, están todas acreditadas. ¿Qué ha pasado? Un grupo de sindicalistas, probablemente simpatizantes del señor Pedro Castillo, efectivamente quiere hacer observación, sindicalistas de otros países. Pero para hacer observación tienes que presentarte antes, explicar por qué eres una misión de observación, presentar documentación dentro de los plazos establecidos en la ley. Los observadores del señor Castillo, lamentablemente, son tan improvisados e informales como él y no son capaces de cumplir un plazo. Pero nadie les está impidiendo que observen. El problema es que la acreditación que les da el Jurado Nacional de Elecciones corresponde a un proceso de acreditación que ellos se han negado a cumplir o no han cumplido o simplemente no se han enterado de que existe, y a la hora de querer acreditarse, pues le dicen, oiga señor, ya venció todos los plazos. Es como con la prensa, ¿no? Es como si yo quisiera entrar al Congreso y decir, no me dejan cubrir las actividades del Congreso. Y yo decía, señora, vaya y acredítese. ¿No es cierto? Acredítese, diga quién es usted, de qué medio viene, se le da un pase para que usted pueda entrar a trabajar, etcétera. No es que simplemente yo digo, están violando la libertad de prensa porque no me dejan entrar. Hay un procedimiento. Cuando se es muy informal, no se respetan los procedimientos, pero digamos, las elecciones hubo un procedimiento formal y hay plazos y hay que cumplirlos. Así que por favor dejen de lado esta tontería del fraude que hace mucho daño. Sea cual sea el resultado del domingo, el perdedor tiene que aceptar que perdió y el ganador tiene que ser también magnánimo en la victoria y entender que la mayoría del Perú no necesariamente ha votado por él o ella, sino contra el otro o la otra. Así que un poco también de magnanimidad en el triunfo y por supuesto, dignidad en la derrota, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve esto el día domingo. Tenemos la pésima experiencia de lo que sucedió en 2016 y es posible también, si los resultados son ajustados, que el domingo no tengamos un vencedor. De eso hay que estar también advertido. Si los resultados son muy ajustados, como sucedió en 2016, el día domingo no se tendrá un vencedor. Se tendrá el vencedor el lunes, el martes, el miércoles, cuando se terminen de contar votos, que llegan también de todas partes del mundo. Entonces, hay que tomar con cautela y serenidad este proceso electoral, sabiendo lo que está en juego. Creo que para todos está claro que lo que está en juego, desde mi punto de vista, ya no es la democracia ni la lucha contra la corrupción. Eso se perdió en primera vuelta. Los candidatos que elegimos no son los representantes de la lucha contra la corrupción, ni son los representantes de la forma republicana de gobierno. Ambos tienen talante autoritario y vienen de tradiciones autoritarias. Lo que está en juego aquí es la economía. Y el plan de Pedro Castillo es el hambre. Pero se ha advertido. Entonces yo creo que si él gana y comienzan a haber problemas y en agosto tenemos más problemas y en septiembre tenemos más problemas, pues se advirtió claramente. ¿Qué tanto margen de acción tienen los presidentes elegidos, sea Castillo o Keiko Fujimori en el Congreso? Poco, porque ninguno de los dos tiene mayoría, tienen que formarlas. Y esas mayorías para Keiko Fujimori son posibles, sí, podría juntar unos 70 votos, y para el señor Pedro Castillo son más bien esquivas, no pasaría de 50, aún jalando votos de Acción Popular y de Podemos. Así que probablemente más fácil para Keiko Fujimori gobernar, más difícil para Pedro Castillo con los límites que la Constitución impone y que en un contexto de crisis económica estoy seguro que se harán cumplir con mayor severidad. Mientras tanto, nuestro Congreso, que no pierde el tiempo en ser el peor Congreso de la historia del Perú, se inventó una cuarta legislatura de un mes para aprobar reformas constitucionales, o sea, como que si fuera cualquier cosita, ¿no? Elegir miembros del Tribunal Constitucional, imponer la bicameralidad para poder ellos postular el 2022 a un Senado, porque, o sea, chamba o muerte, venceremos. Ese es el lema, ¿no? Aquí todos queremos regresar. Ojalá que el pueblo los castigue con firmeza si es que aprueban una bicameralidad
Y ojalá que el legislativo que entre, ¿no es cierto? El legislativo que entre revise estas reformas. Porque hay algo que no entiende el Congreso que quiere cambiar la Constitución. Es que con el mismo procedimiento que apruebas una reforma constitucional, con el mismo procedimiento la derogas. ¿Ah? O sea, por si acaso, ¿no? Ellos quieren aprobar la bicameralidad, perfecto, la aprueban. Y resulta que en julio, primer acto se deroga la bicameralidad, segundo acto en marzo del próximo año, inicia la legislatura, segunda legislatura ordinaria, se derogó la bicameralidad y no hay. Por imponerla patadas, por tratar de sacarla del sombrero. Y todas las modificaciones que hagan se pueden derogar con el mismo procedimiento, apuntalando más la tesis de que en realidad lo que se necesita es una nueva constitución, no parches que se están haciendo a la apurada. Con el mismo procedimiento que se aprueba, con el mismo procedimiento se deroga. Así que ojo, no estén tan creídos de que pueden hacer lo que les da la gana, porque ya se van. Gracias a Dios bendito, no, ya se van. Y digo que es el peor gobierno, el peor Congreso de la historia, no solamente porque se vacó a un presidente por las puras, puso a otro que le duró una semana, y tenemos otro que todos proceden de un acto de fuerza, porque finalmente lo que tuvimos en el Perú fue un golpe de Estado, sino porque tiene una capacidad insaciable de aprobar leyes inconstitucionales. Ya van 3 declaradas inconstitucionales en 6 meses. Además, ustedes recuerdan de una reforma constitucional de inmunidad parlamentaria que tuvo que dejarse de lado porque era un mamarracho, y otras perlitas más en el camino. Y el blindaje de todos los de los cuellos blancos, tranquilos, ningún problema. Ese es el resultado de este Congreso, que se suponía era un Congreso de tránsito, un Congreso que iba a facilitar la gobernabilidad del Perú en medio de una pandemia. Hay otras noticias importantes que no puedo dejar pasar. El excongresista, exgobernador César Acuña, ex candidato presidencial, ha demandado a la editorial Penguin Random House, a su gerente Jerónimo Pimentel, al autor del libro Plata como cancha, Christopher Acosta, por una cantidad de dinero imposible, por supuesto, 100 millones, 200 millones, no sé qué barbaridad de dinero, supuestamente porque han afectado su honor. Y en efecto, el libro no es un libro de alabanza al señor César Acuña, es un libro que describe con absoluta precisión todos los actos en los que el señor Acuña ha estado involucrado, que digamos son de dudosa ética, por ponerlo de alguna manera. El plagio, para empezar, la utilización de recursos de la municipalidad o del gobierno regional para fines proselitistas, entre otras perlitas que Christopher Acosta ha ido juntando con paciencia durante muchos años y sobre las que Acuña no responde. Lo que responde es mandando a un batallón de abogados, que estoy segura les va a caer plata como cancha, así que felicitaciones a los colegas, pero no creo que logren ganar una acción judicial de este tipo. No, si esto se trasciende a tribunales internacionales. Es absurdo. Lo que ha hecho Christopher Acosta es publicar un libro que está documentado con todas las participaciones de personas que muchas veces han permanecido en las sombras, como las exesposas del señor Acuña, o las exparejas, o las no exmadres, porque siguen siendo madres de sus hijos, y personal que ha trabajado con él, y que cuenta historias muy interesantes, y además les digo, es un libro muy entretenido. Así que espero que esta acción lo único que genere es más ventas de libro. Lo que no puede hacer el señor Acuña es culpar a Christopher Acosta y a la editorial de haber sacado pues 2% en las últimas elecciones. Todas estas historias, las que cuenta Christopher Acosta, en mayor o menor medida son conocidas. Y son contadas en algunos momentos incluso por sus propios familiares. ¿Por qué no demanda a su familia? ¿Por qué no demanda a su hermano, a Virgilio Acuña, a sus hermanos, a los que dan testimonio para este libro, en el que claramente explican cosas, como digo, reñidas con la ética, por decirlo menos? Por decirlo menos.
y cómo el señor Acuña siempre ha arreglado todos sus problemas legales con plata. Pero, primero dijo que la frase plata como cancha era suya y la tenía registrada en Indecopy, no para alguna publicación literaria, no, o periodística. Y así una tras otra. Pero en fin, toda nuestra solidaridad con Christopher Acosta, con Jerónimo Pimentel. Esperemos que salgan de esta fácil, que el batallón de abogados gane plata como cancha y que finalmente esta denuncia termine archivándose. Porque lo único que va a provocar el señor Acuña es que más gente, más periodistas quieran investigar sus aventuras políticas y descubrir cosas tan interesantes como las que ya se han descubierto hasta ahora. ¿Qué más tenemos en el menú? En el menú tenemos, ¿qué más? Apoyos, ¿no? Abel, yo ayer veía a Gisela Valcárcel, en la noche a Magali Medina. ¿Qué tanto significan, ¿no es cierto?, para un candidato presidencial los apoyos de personajes del mundo del espectáculo? Siempre se han dado, hay que decirlo, siempre se han dado, pero teniendo en cuenta lo que nos explicó ayer Juan Carlos Tafur, de que Keiko Fujimori está en pos del voto de las mujeres y de los niveles socioeconómicos C, D y E, se entiende que estos apoyos son vitales para ir a ese nicho. Ayer también, por otro lado, Pedro Castillo se rectificó de la barbaridad que había dicho. Había dicho que el feminicidio lo causaban la ociosidad del Estado, además. El feminicidio, como explicamos ayer, es un crimen cometido por un sujeto que es un criminal y que tiene que ir a la cárcel, porque ha matado dentro de una relación de confianza. Eso es lo que es el feminicidio, donde ha querido imponer una relación de poder. Bueno, Pedro Castillo ha tenido frases en el debate también muy extrañas, como decir que la gente se ha muerto de miedo por el COVID, que el miedo las ha matado. El miedo no ha matado a nadie. Bueno, uno hace tonterías por miedo, pero es el COVID el que ha matado a la gente. Y de eso vamos a hablar hoy día con Ruji Burhum. Abel, ¿tienes alguna pregunta? Escucho sonidos por el otro lado. Sí, ya vamos a conectarnos, Rosa María, con Raji, que nos está esperando. Y luego, ahí sí hay algunas preguntas, luego de Raji vamos con las preguntas. Vamos a la pausa entonces para Perfecto. entrar luego con Raji Burhum, por favor. Gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Giabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y las transmisiones en vivo de las plataformas de Facebook y de YouTube, tanto Radio Santa Rosa como Radio Quiabamba, señal en vivo, y YouTube también. Bien, Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con Raji Burhum, que nos atiende amablemente. Él se puede quedar con nosotros unos minutos, así que vamos al grano. Muy sorprendido el país, tal vez algunos no tanto, de que la cifra oficial de fallecidos por COVID sea de más de 180.000 peruanos. Yo quería empezar porque nos explicaran en qué ha consistido el trabajo del grupo técnico convocado por PCM para sincerar esta cifra. ¿Cómo han trabajado y cómo han llegado a esta conclusión? Hemos agarrado un flujo que el CDC ya tenía. El CDC tenía un flujo que había implementado basado en las recomendaciones del grupo de trabajo del año pasado, ¿no? El grupo de trabajo hizo unas recomendaciones, el CDC implementó una versión de eso, nosotros analizamos esa versión y encontramos bolsas de sospechosos que eran demasiado grandes, ¿no? Ya existía una metodología
pero que necesitaba ajustes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos revisado cada línea de código, hemos corregido errores, hemos mirado los criterios, hemos cambiado el orden, ¿no? Rayi, yo quisiera Sí. para beneficio del público que normalmente como yo no entiende nada, que nos dijeras qué cosa es CDC. Epidemiología del MINSA, ¿no? En otros países, digamos, la entidad estatal, que es la entidad estrella durante una pandemia, es el Centro de Epidemiología de ese país, ¿no? En el caso de Perú, no así. No. Pierdo un poco, Rayi, pierdo un poco tu voz. Por alguna razón se va y viene. ¿Ya? ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Perfecto. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades Sí. Contagiosas. Así Exacto, exacto. Entonces, en una epidemia normal, el CDC es la entidad estrella, ¿no? Dentro de un problema epidemiológico. Es la entidad que sale constantemente a decirte qué es lo que está pasando, hacer toda información sobre la pandemia, los números de casos confirmados, de funciones, todo este tipo de cosas. La manera como se ha ido manejando esa información en el Perú es un poco distinta, ¿no? El CDC tiene su sala situacional que muchas personas no conocen, nunca han ido, ni saben quién es el CDC, ¿no? Eso no pasa en otros países durante una pandemia de este tipo, es la entidad estrella. Vamos a parar ahí. La sala situacional COVID, la que produce este documento todos los días que vemos en Twitter, ¿es el CDC o no? Esa es una excelente pregunta, ¿no? A ver, nosotros, en verdad, si tú le preguntas al CDC, el CDC te va a decir que tiene su propia sala situacional, que no es la de cuando vas al MINSA y te sale sala situacional y te sale tu mapita rojo, ese no es, eso es manejado por otra división del MINSA. Entonces, lo que ha existido es una confusión, porque el Twitter, las cuentas de Twitter o de redes sociales son manejadas por otras entidades que no son el CDC. La cuenta de Twitter del CDC no está tirando las cifras, son otras cuentas. Entonces lo que sucede es que cuando se reportan, por ejemplo, los números de funciones, hay también unas incongruencias porque la sala situacional del CDC es un PDF muy largo, ¿no? Nadie va, yo no sé cuántas personas que te escuchan han ido y han abierto ese PDF. Probablemente un porcentaje muy pequeño o ninguno, ¿no? La sala situacional, la del MINSA, es otra, ¿no es cierto? Sí, manejada por otra entidad, por Octi, si no me equivoco, y reciben los resultados del CDC y cargan los números. Mira, te voy a dar el mejor ejemplo. Ayer, si tú mirabas el PDF del CDC, ya se han actualizado los números de defunciones, ¿no? Oficialmente, a partir de ayer. Pero la página web de la sala situacional, la del MINSA, la que todos conocemos como la sala situacional, todavía no tenía esa actualización. La va a tener hoy día, ¿no? Entonces hay como que un proceso de quién pasa. ¿En qué país se les ocurre tener dos salas situacionales para contar los fallecidos? Somos un país burocrático. Pero no solamente eso, sino que cuando ustedes salieron ya con el informe, con los 180.000 muertos, a los que leemos las cifras del SINADEF, digamos, no nos sorprendió, porque el Sistema Nacional de Defunciones tiene un exceso de muertos. Y sí, está claro que íbamos más o menos por esa cifra. Mira, Rosa María, hay otro tema más allí, ¿no? O sea, el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo temporal, hemos combinado no solo un sistema de información, que es el SINADEF, que Open COVID estaba mirando constantemente, sino también otros sistemas de información, ¿no? El NOTI, por ejemplo, que es el principal que quiero mencionar. El NOTI es una base de datos interna del CDC, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Vigilancia y Epidemiología, ¿no? Entonces, ahí es donde están los certificados información de certificados de defunción, historias clínicas, informes médicos. Cuando
las brigadas van a recoger esos cadáveres. Ahí están los informes de las brigadas de recoger cadáveres, ¿no? Resultados de exámenes de laboratorio, visitas domiciliarias. Esa es la base de datos epidemiológica, ¿no? Entonces, existe un universo de casos positivos y de funciones con mucho detalle que están en esa base de datos, y existe el registro de defunciones del SINADEF, que es manejado por otro grupo, es manejado por OCTI, ¿no? Y existe otra base de datos, otro sistema de información llamado NetLab, que tiene solo las pruebas PCR y es manejado por el INS, otra institución más, ¿no? Y existe otro sistema de información que se llama SICOVID-19, que tiene las pruebas de antígeno y serológicas. No me preguntes por qué existe uno para PCR, otro para antígeno y serológicas. No lo sé. Yo tampoco lo sé, pero esto responde en la administración pública a cuotas de poder, a reparto de poder. La información es poder. Cuando tú la partes, hay alguien que no quiere que se sepa todo. Lo más claro no puede ser. Ahora, esto responde a decisiones de política pública. Desde muy temprano en la pandemia, en abril del año pasado, ya el IDL elaboró un informe señalando que el número de muertos no coincidía con las cifras del MINSA, y era clarísimo. Bastaba ir al cementerio, bastaba ir a sitios de incineración de cadáveres para darse cuenta que las cifras no coincidían. La respuesta del Ministerio de Salud en ese momento, con Zamora a la cabeza, fue decir que no se podían publicar las cifras porque desmoralizaban al personal de salud. Yo me acuerdo de la conferencia de prensa bien claramente, que había un efecto desmoralizador en el IDL. Y ahí uno caía en cuenta de que había una política para que no se compartiera la información. Ayer había un intercambio de tweets entre Randy y el señor Zamora, y en ese intercambio de tweets usted señala un asunto grave. El ministro dio una orden para que no se recogiera cierta información si es que no había sido reportada oportunamente. Sí, Rosa María, una cosa es que yo no sé si fue el ministro, viceministro, no lo sé, no lo sabemos. Parte del grupo de trabajo no era investigar eso, pero lo que sí sé es que el CDC en mayo del año pasado se dieron cuenta que había un error en la metodología que habían dicho de cómo actualizar esas cifras. Y te explico uno de los errores, ¿no? Digamos que tú sabes que cuando te haces una prueba, se demora, a veces se demora, ¿no? Entonces, yo podía, por ejemplo, tener COVID, me muero, entro al Sistema Nacional de Defunciones, el doctor pone defunción por COVID, porque tenía todos los síntomas, estamos en pandemia, todo eso, pero mi prueba no había llegado, entonces era un caso sospechoso. No era, a pesar que está en el doctor, el médico está diciendo, ¿no? Entonces ahí hay una cosa donde está diciendo, bueno, no estamos creyendo al médico. Ya, eso es debatible. Pero para poner el ejemplo claro, digamos, yo el lunes me siento mal. Uh-huh. Me veo un médico, ordenan una prueba COVID, me hacen la prueba COVID y me muero el martes. Pero el miércoles recién sale el resultado, ¿ok? Ya, ¿esa persona no está en el padrón? No, no está en el padrón, no aparece en el padrón en el momento que llegó la prueba, dentro del sistema del NOTI, vas a cambiar y va a ser registrado correctamente como un caso confirmado. Pero la norma, no sé si es una norma, no sé si es un decreto de ley, no sé, esto no lo sé, no sé el detalle legal, pero digamos las instrucciones eran que solo se iban a aumentar o incluir los del día anterior. Entonces, si el día anterior tú no eras confirmado, simplemente no entras en la contabilidad. Y digamos que te demoraste 7 días después, ¿no? 7 días después de resultado. Lo siento, no vas a aparecer en la contabilidad. En otros países no dices el día anterior, sino dices días previos. Entonces, por eso cuando hay una actualización es, bueno, ya ha cambiado. Lo que se hace es se rellena el número de hace 5 días o 6 días. El CDC en su proceso sí lo tenía de esa manera. O sea, el CDC ya había detectado ese problema en mayo y lo había reportado
tenía una metodología para ese caso, según lo que nos explican, pero simplemente como la normativa decía que era del día anterior, tenía que pedir permiso para actualizar las cifras, sincerar las cifras, ¿no? Eso es lo que hemos entendido, ¿no? Ahí hay una parte oscura que me estamos pidiendo básicamente que las autoridades respectivas investiguen eso, ¿no? Y ayer el ministro de Salud ha creado una comisión para investigar eso, ¿no? Ahora, una pregunta. Usted dice, en mayo se dieron cuenta el año pasado que tenían este error, tenían la predisposición a corregirlo, como en cualquier sistema Claro, del mundo. no, el CDC se dio cuenta. Se dio cuenta, no ustedes, no, el CDC. ¿Lo corrigieron o nunca lo corrigieron? Bueno, entonces lo que pasó, ese es un detalle muy importante. Entonces, en el momento que tú estás diciendo hay un problema, lo que tienes que decir, o sea, estás pidiendo que se actualicen los números, lo que se te debe pedir es, o sea, ya te has dado cuenta que hay un problema. Te has dado cuenta que fundamentalmente elegir del día anterior está mal, sabes que en todos los países, sabes que tienes que rellenar, pero lo que me parece raro es que tengas que pedir permiso para hacer ese relleno en vez de decir simplemente tenemos que cambiar la normativa o la regla para que se rellene todos los días. Entonces, cada vez que quieres rellenar, tienes que pedir un permiso. Y se hizo un permiso el 23 de julio y se aprobó. Se tuvo que hacer otro pedido más. El 13 de agosto se aprobó ese segundo pedido. Y después de eso, el CDC hizo 5 solicitudes adicionales. El 15 de septiembre, el 28 de octubre, el 20 de noviembre, el 5 de enero, y se negaron. Nadie sabe por qué no se aceptó, nadie sabe por qué no se agregó. Simplemente, y obviamente ya no era función del grupo de trabajo ir y decir, oye, ¿a quién le llegó? No, tu función es calcular correctamente, pero, o sea, eso está mal, está rotundamente mal, y si ya en mayo te estás dando cuenta que es un error, o sea, lo fundamental aquí es que el registro es correcto, el reporte es mal. Y en mayo ya era claro que ese era el problema, ¿no? ¿Y en qué estamos? En junio, ¿no? Del próximo año. Y ha tenido que venir gente que es de otro grupo, que no tiene nada que ver, mirar y decir, bueno, hay que arreglar eso y está dentro de las recomendaciones. Solo con ese problema, ¿qué bolsón de gente hay dentro de ese problema? Básicamente, ahí depende era como el 60%, si no me equivocaba, 60. Sí, no me acuerdo exactamente. Claro, escúchame, si el 60% de la cuenta total de 180.000 muertos está fuera, estamos hablando casi... No, está clarísimo. O sea, ahí habían dos problemas. Había problemas de registro de el bolsón de sospechosos por los criterios que estabas utilizando y había ese relleno, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente el número, lo puedo sacar, pero estamos hablando de cada vez que haces una actualización, ese sinceramiento es mover ese bolsón de confirmados a confirmados reportados, ¿no? Claro. Que el problema es el siguiente. Yo puedo entender, ¿no es cierto?, que nunca se le hizo una prueba a una persona, ¿ok? Enfermó gravemente en su casa, nadie sabe qué tiene, se murió. El médico que hace el certificado de defunción tampoco sabe de qué se murió. Sí, claro. ¿Ok? Eso yo lo puedo entender y no se reporta como COVID. Pero tú estás hablando acá de que hay un 60% de pacientes que sí estaban confirmados, porque sí tenían prueba COVID y la prueba llegó días después y que por eso no los pusieron. Sí, y eso es muy grave. Sí, no sé exactamente el porcentaje, no quiero ser suelto con un porcentaje considerable. Considerable, exactamente, un porcentaje considerable. Entonces, ahí estás describiendo dos problemas, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el hecho de que sabes que es confirmado y no lo rellenas, y lo sabes en mayo y no se arregla, yo no sé cómo explicar eso, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes una metodología que el CDC te está diciendo, tenemos una metodología de cómo solucionar este problema en mayo del año pasado. Oh, ¿y por qué no lo han solucionado? No sé. ¿Cuál es la respuesta del ex ministro Zamora?
Todavía no ha respondido. Bueno, es que yo creo que hay que trabajar un poco, ustedes son científicos, pero hay que trabajar las respuestas políticas por alguna razón. En algunos momentos de la historia, los gobiernos no quieren que la población sepa la verdad. Y yo no entiendo por qué no, porque al contrario, saber la verdad nos ayuda a tomar mejores decisiones. Claro, Rosa María, o sea, yo en mi caso personal, yo soy miembro de la sociedad civil, entonces yo me siento engañado, eh, y digamos que allí hay una investigación que se tiene que hacer. Yo no sé quién es el responsable, honestamente. Yo no sé si es el ministro de Salud, no sé si es el viceministro, ¿no? Sé que, según lo que me explican, es que los pedidos van del CDC al Viceministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces ahí está el señor Suárez Ognio del Vacunagate, ¿no? En los otros reportes que no se han hecho. Entonces, no lo sé. Yo, o sea, tampoco soy investigador. O sea, con cargo, dejemos las responsabilidades por determinar, pero con cargo a eso hay que decir que sí ha habido un ocultamiento. ¿Quién Sí. ocultó? No, pero que había una política pública desde el Ministerio de Salud por no darnos el número real de fallecidos. Y eso es muy grave. Sí. ¿Verdad? Eso es muy grave, sobre todo con un ministro que tenía un sesgo claro hacia la izquierda. ¿Qué vamos a decir? Que no quería cooperación del sector privado, que no quería oír a los científicos, que no quería una serie de donaciones que se querían prestar, y encima no nos quería decir cuánta gente estaba muerta porque afectaba la moral del personal sanitario. Claro, lo más triste, Rosa María, en este momento, para mí, que estamos en esta coyuntura digamos, polarización política por las elecciones, es gente que yo respetaba bastante, ¿no? Por sus ideales, por lo que pensaban, ¿no? Que están poniendo de lado todo lo que, la retórica, todo lo que piensan, su identidad, ¿no? Simplemente porque un candidato apoya, porque están apoyando a un candidato, entonces están en la vista gorda de cosas que fundamentalmente están mal, ¿no? Y ese es lo más triste, o sea, silencio, ¿no? Silencio en este tipo de cosas. Bienvenido al mundo de la política. No quiero. No quiero. Por eso yo le recomiendo estar en mis zapatos, que es el zapato del observador. Uno mira nomás. Sí, claro. Yo soy un boyerista de la política, pero no me meto. Ahora, en el caso de esta cifra tan grande, para que el público tenga una idea, comparativamente con el resto del mundo, Sí. 180.000 muertos para una población de 32 millones de habitantes. ¿Qué significa? Ya, aquí sí tengo que hablar un poco de los criterios técnicos propuestos, ¿no? Que sí empezaron en ese grupo de trabajo del año pasado, que fueron implementados por el CDC, que en cierta parte, ¿no? Y que fueron modificados por nosotros. Lo que sucede es que tenemos que ser conscientes de la situación en el Perú. O sea, ¿cuántas veces hemos tenido esta conversación donde decían necesitábamos pruebas moleculares, necesitábamos hacer, ya cansado de repetir lo mismo, ¿no? Pero entonces lo que hemos hecho son pruebas moleculares, pruebas serológicas. Y digamos, los porcentajes que hemos tenido de esos se ven en las curvas de defunciones, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer es crear criterios técnicos que se asemejan a nuestra realidad. O sea, no podemos decir, ¿sabes qué? Un caso confirmado va a ser solo un caso por PCR, ¿no? Lo ponemos un poco, entonces ese es el criterio virológico que hemos creado. Hemos creado 7 criterios, ¿no? Exacto. Para, digamos, aflojar eso, si tú utilizabas solo el criterio virológico, tenías un porcentaje pequeño en la primera ola y grande en la segunda ola, y un bolsón grande de sospechosos que nunca iban a ser reportados en la sala situacional. ¿Ya? Claro. Pero sí iban a ser reportados en esos PDFs del CDC que están en la página 9 o 13 o qué sé yo, que nadie está leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que necesitabas otros criterios, entonces se creó el criterio radiológico, ¿no? Donde es un caso probable de COVID que presenta una imagen radiológica, tomográfica, de resonancia magnética. ¿Hay algún tipo de compatibilidad con neumonía?
¿ya? Y Exacto. ahí hay otros criterios, nexo epidemiológico, ¿no? Que es una persona, No, básicamente. toda la familia con COVID, él Eso tiene pasó COVID, en muere. hacinamiento en Perú, pasó en hacinamiento en Perú, ¿no? Toda la familia le dio COVID, dos lamentablemente fallecieron. Son casos de COVID, no me vas a Claro, meter pues. el papelito que decir que no es, estamos contando mal, que esto, que lo otro, lo siento, o sea, estamos en una pandemia terrible. Eh, pero ahí viene el criterio donde, por ejemplo, el doctor Zamora ayer en la mañana decía, bueno, yo no pienso que esas personas deberían ser contadas, ¿no? Tengo una discrepancia técnica con los criterios que están creando y lo que ha hecho este grupo es incluir los 7 criterios donde agregamos SINADEF, clínico, otros criterios para tener un acercamiento a la cifra real. ¿Y por qué? Porque, bueno, existen implicancias con subsidios, ¿no? Es Claro. raro que sepa, ¿no? Subsidios, una persona se muere de COVID, creo que hay un pago, no sé, de sepultura, no lo sé, ¿no? No, lo que hay, a los niños, hijos, a los menores de 18 años, se les va a dar un bono. Claro, pero es muy importante para ellos. Tú no se lo puedes quitar porque no te gusta. O sea, en una familia todos tienen COVID, uno se muere de COVID. Resulta que ese uno tenía 40 años y deja 3 niños huérfanos. Pero como no le hicieron la prueba molecular, entonces esos 3 niños huérfanos no tienen subsidio. Por favor, ¿qué cosa es esto? Mira, el otro tema ahí es que, digamos, si uno se pone estrictamente en los criterios internacionales, dices, obviamente, ¿no? Solo vamos a usar un criterio virológico, tal vez el serológico para incluir las pruebas Claro. serológicas positivas, ¿no? Pero voy a ignorar el resto. Digo, pero si estás viendo que las curvas tienen un bolsón grande. No, además hay el criterio clínico. Si el médico en la partida de función pone COVID, porque está viéndolo, porque el médico ha evaluado el aspecto clínico sin tener la prueba, o sea, evidentemente pues es COVID. ¿Quién va a saber más que el médico tratante? Exacto, ¿no? Pero lamentablemente ahí hay una discrepancia del doctor Zamora acerca de ese criterio. Bueno, ¿no? que el doctor Zamora quiere ocultar los muertos, pues ese es el problema. No lo sé, eso no lo sé, pero Vamos a verlo en la investigación. claro, Vamos a verlo en la investigación. Ahora, regresando, 180.000 muertos sobre 32 millones, o sea, sí. nos colocan el número 1 del mundo en mortalidad. Sí, pero la realidad también, Rosa María, es que, digamos, este criterio que es un poco más agresivo que estamos utilizando, ¿no? En mi opinión personal, se asemeja más a la realidad y explica los aumentos de las curvas de SINADEF en general, ¿no? La herramienta que se ha creado por parte del CDC y que nosotros hemos ajustado, reparado, pero en verdad el CDC ya lo tenía en su mayoría, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho bastantes ajustes, eso sí. Digamos, asemeja más y explica más las curvas de SINADEF, lo que está pasando, ¿no? Que si tú no haces eso, si tú no te acercas por ese pedazo, simplemente acabas con un bolsón grande de sospechosos que, digamos, te permite comparar con otros países una cosa. O sea, yo no quiero comparar con otros países. A mí no me interesa comparar con otros países. A mí me interesa tener una metodología que refleja la realidad del Perú. Yo Para lo que sé, pero a mí sí me interesa por una razón. Porque, ¿por qué nos ha ido tan mal? Y el comparativo es inevitable. Sí. La única forma de explicar que la política de salud pública en el Perú fue un fracaso es este comparativo. Hay países mucho más pobres que el Perú, con mucho más dificultades sanitarias, que no tienen estas cifras. Claro, Rosa María, el argumento para eso, del otro lado, ¿no? Y que también tiene validez, ¿no? Es que el subregistro, y la OMS-OPS calcula, ¿no? Que hay un subregistro en todos los países, ¿no? En todos los países. En todos. Ahora, entonces, lo que se está proponiendo, es importante, lo que se está proponiendo en este caso es que el Perú está haciendo una presentación, no sé si es esta semana o la próxima semana, para que se consideren estos criterios o criterios similares por otros países, para tratar el problema del subregistro. Entonces, lo que estamos haciendo en este ejemplo específico, sí estamos como innovando y a la vanguardia
de reducir nuestro subregistro, ¿no? Y no importa si nos pone a la cabeza, que nos está poniendo a la cabeza, pero está reflejando la realidad. Entonces, si la OMS o otros países deciden tomar el mismo criterio, entonces sí sería una comparación justa. En este momento, yo pienso que la única comparación justa que puedes hacer es con Bélgica, ¿no? Que tiene recursos distintos a los de nosotros, y pues ahí perdemos, ¿no? Claro. Ahora, en el caso nuestro, SINADEF siempre nos ha dado un rango a los periodistas, por lo menos, Claro. de muertes extras. O sea, esta era la línea de 320 muertos diarios, todo lo que sea exceso probablemente es COVID. No es necesariamente cierto, pero sí, y por eso puedes ver cómo sube, baja la curva, cumbre, valle, cumbre, ¿no? Arriba las cumbres, abajo el valle, es la forma de verlo. Financial Times hizo eso con todos los países del mundo, ahí fue donde Perú salió, ¿no es cierto?, 100% de exceso de muertes no reportadas versus el sistema nacional. Otros países tenían 0, Suecia creo, ¿no? 0. El Financial Times, absoluto. el Financial Times ayer actualizó ese gráfico que tenía y dibujó el gráfico de sus cálculos normales contra el gráfico de los resultados de este grupo de trabajo. Y son muy cercanos, ¿no? Así es. Muy cercanos. ¿Por qué? Sí. Porque ustedes, claro, ustedes no van a poner más que lo que dice el SINADEF, obviamente, ¿no? Pero tienes que restar los 320 muertos que siempre tiene el Perú, y eso es lo que más o menos te da. Sí, una aproximación. Era obvio que una cifra de 60.000 muertos no coincidía con la cifra de SINADEF. Claro. Había demasiada diferencia. Algo, Rosa María, que me gustaría ahí enfatizar, ¿no? Es el rol de los datos abiertos en todo esto, ¿no? Claro. Si hay estas otras críticas que sí me parecen válidas o preguntas que se tienen que hacer al gobierno anterior, ¿no? El doctor Zamora y todo eso, también hay que darle el crédito en el lado donde hubo una publicación de datos abiertos, ¿no? Yo creo que ahí también, aparte del doctor Zamora, está Secretaría Digital, ¿no? Secretaría Digital. De PCM, claro. La PCM, ¿no? Especialmente Marushka Chocobar empujó bastante por hacer que los datos abiertos sean publicados. Claro. Y hay que darle Ahora, hay que decir que el doctor Zamora siempre dijo desde el principio que para él solamente por disposición de la OMS podía registrar a los muertos que tenían prueba molecular positiva, PCR. Sí. Eso lo dijo al principio. Entonces, oiga, pero ¿y qué? ¿Le van a hacer prueba a los fallecidos? No, a los fallecidos no se les puede hacer prueba. ¿Ah, qué fácil? ¿No? Pero sí fue claro en eso, ¿ah? Entonces, a mí lo que me preocupa es el ocultamiento, no solo por el subsidio a los huérfanos, sino porque si no tienes cifras claras, lo hemos discutido tantas veces, no tomas decisiones inteligentes, tomas decisiones así, con el dedito a ver para dónde sopla el viento. Sí. Y eso ha sido uno de los errores que ha generado más fallecimientos en el Perú. Sí. Ahora, en este caso, a ver, con lo de los datos abiertos, sin los datos abiertos, no hubiéramos podido descubrir estas cosas. Eso tiene que estar claro. O sea, sin datos abiertos, imposible, no estaríamos teniendo esta conversación. Simplemente iríamos en lo mismo, ¿no? Entonces, allí es importante recalcar, digamos, de un gobierno, estamos en un estado que ha sido digitalizado de manera forzada, ¿no? Así y una expresión de un Estado democrático, una expresión de un Estado transparente, de un Estado abierto, en esta era, son datos abiertos. Es un pedazo, es una característica. Claro, no es y eso, para que entienda la gente, esos datos abiertos corresponden al trabajo de miles de médicos en todo el Perú que han llenado historias clínicas, que han llenado certificados de defunción sistemáticamente a lo largo de toda la pandemia. Y esos certificados de defunción y esas historias clínicas, esas radiografías existen registradas en un sistema digital. Sí. Y que por esa razón se puede entrar a la historia clínica de cada una de las personas, porque ustedes no han hecho un cálculo solamente de decir, son más o menos 180, no, han ido nombre por nombre. Esos 180.704 tienen un nombre, una dirección, un lugar,
un DNI, exactamente. Para que quede claro, esto no es un cálculo aproximado. O sea, ustedes no han aplicado estadística, lo que han aplicado es un conteo punto por punto de cada una de las líneas, de cada uno de los informes que han buscado, han sacado los duplicados, que había que hacer una limpieza de duplicados, y les sale esta lista. Y es un padrón nacional de personas muertas por COVID, que debería publicarse como padrón nacional de personas muertas con COVID. Es un derecho de los ciudadanos tener acceso a esa información. No es un favor, no es que buena gente que eres, señor político, por darme, es mi derecho digital. Esa es la parte que como país todavía no estamos entendiendo, que en un estado digitalizado, o sea, ya no vivimos en el siglo pasado. En este siglo es un derecho, ¿no? Y ese padrón nacional, nombre por nombre, ¿cuándo se va a poner a disposición del público? No lo sé, eso no lo sé. Está ahí, la data está ahí, está lleno y sale y se publica, está ahí, ¿no? Existe. Okay, porque se tiene que poner, porque como te digo, hay derechos. Van a derivarse derechos de esta situación y es importante que ese padrón nacional esté. Un punto más, Rosa María. Cuando el presidente y la premier se nos acercó para hablar sobre esto, yo sí tengo que agradecerles la transparencia que han tenido con todo este proceso. Nos han dado acceso a lo que sea que pedíamos, sistemas de información, personas, funcionarios públicos, libertad con todos, una transparencia que nunca he visto, que nunca he experimentado de un gobierno, ¿no? Y sí les agradezco bastante. Nos han dado libertad para hacer lo que hacemos mejor, ¿no? Sin bloquearnos con esto, ¿no? Rayi, una pregunta de nuestra última conversación. ¿Sabes si ya se hizo el estudio de prevalencia? No sé, no lo sé, ¿sabes? ¿Por qué? Eso es algo que yo no puedo entender. Mira, tantas cosas. ¿No se supone que es una herramienta útil? Sí, se supone que es una herramienta útil, sí, es una herramienta útil. En este momento, la concentración, según lo que veo yo, es el proceso de vacunación. El proceso de vacunación está acelerándose cada semana más, ¿no? Cada día más. En Open COVID nosotros tenemos una sección de vacunación donde calculamos con una línea dónde es que tiene que ser la meta diaria y ya hemos dado 2 veces a esa meta diaria, ¿no? O sea, que antes, si me preguntabas hace 3 semanas, era ninguna, ¿no? Ya le hemos dado 2 veces y la cantidad de vacunas que está aumentando y la velocidad en la que estamos haciendo me dice que estamos en un camino bueno, o sea, estamos acelerando y son buenas noticias. Recordando que el 1 de este año, el 1 de enero, no teníamos ni un contrato para cero vacunas, ¿no? Y nadie está hablando de eso, ¿no? O sea, esa fue mi crítica principal a la doctora Mazzetti. Yo me acuerdo la primera, segunda semana que era imperdonable llegar a comienzos del año sin un contrato, ¿no? Y ya se ha arreglado todo eso, estamos acelerando, estamos en una situación donde la curva de SINADEP de muertes está bajando. Con esta herramienta, con estos criterios, hicimos un par de visualizaciones donde poníamos los grupos etarios y se veía claramente la reducción de 80 para arriba. Después de una semana se veía la reducción de 70 para arriba, ¿no? Y lo que estoy esperando es que conforme vamos avanzando veamos el otro. Entonces estamos en una buena situación, lo mejor. Reino Unido ayer reportó 0 muertes. Sí lo vi. Y estamos en una situación donde ojalá... ¿Qué tan lejos estamos de ese 0 muertes por COVID? ¿6 meses? ¿4 meses? Va a depender bastante de lo que haga el siguiente gobierno, de que continúen en el plan. Sí, ya lo sé, yo también estoy preocupado. No importa quién sea, pero es que cuando me hablan de ivermectina, cuando me hablan de la vacuna peruana, todas estas cosas, entonces preocupa, ¿no? O sea, los contratos ya están para cubrir todos. A mí me sorprende que no he escuchado ni pío de qué es lo que van a hacer el próximo año para el segundo shots,
¿no? Claro. Entonces, o las personas que se vacunaron de Sinopharm tal vez necesitan los 3 shots y hay otros países donde se está ofreciendo el tercer shot de Sinopharm, ¿no? Hasta ahora lo único que tenemos es que el señor Quispe dice que nos van a vacunar a todos con una dosis nada más de Pfizer. Lo de Pfizer. Mira, ahí hay unos estudios que están saliendo, ojo, de ese tema, ¿no? Entonces, no sé, para gente que ha tenido COVID, exacto, si hay estudios donde es un solo shot es suficiente, ¿no? En otros países había experimentado con solo dar un shot porque te daba un porcentaje de inmunidad. Entonces, es cuestionable, ¿sabes? O sea, es cuestionable. Por lo menos se puede debatir, ¿no? O sea, ivermectina no se puede debatir. Estas otras cosas, la vacuna peruana, cambiar eso no se puede debatir. Mira, nadie está hablando de invertir en, no sé, en una fábrica de vacunas. Tú no tienes que crearlas, pero sí puedes utilizar estas normativas que existen para que otros países, sea de AstraZeneca, haces un convenio y tú las puedes producir, ¿no? Es un proceso. Estamos contra la inversión transnacional, señor Burgos, no se ha enterado. Sí, bueno, ya, eso es otro. De nuevo, estamos politizando la pandemia. ¿Qué le puedo decir? Ese es el problema. Estamos politizando la pandemia. Y sí. ese es el problema. Pero, como dice la buena noticia, que yo creo que había poco conocimiento y poca fe. Yo sí conocía la capacidad de vacunar del Ministerio de Salud, porque lo he visto en campañas anteriores, y es muy buena. El Perú es estrella en programas de vacunación. Porque el Perú tiene el método del barrido, se va casa por casa, se golpea las puertas, salen con el bebé y lo vacunan en la puerta de su casa. Entonces, en campaña de vacunación infantil, el Perú ha sido muy efectivo con sus propias estrategias, y por eso es que se ha erradicado la polio y tantas otras enfermedades. Pero, claro, esto es un poco distinto, pero creo que se está avanzando a bien. Ayer hay un juez que ha permitido que una empresa privada pueda traer vacunas. Yo no sé quién se las va a vender. Este año no sé quién se las va a vender. Tal vez el próximo, ¿no? Politización del proceso de la vacunación, así es. Y la pandemia, o sea, hemos visto el resultado. Tengo tantos ejemplos que ya no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Muy bien. Sé que se tiene que ir porque tiene otra reunión. Sí, en unos 10 minutos todavía, sí. Tenemos tiempo para seguir rajando, entonces. Si quieres tenemos tiempo. No, una sola preocupación. Sea quien gane, este domingo, el lunes, cuando tengamos los resultados, y usted ha leído o ha escuchado a ambos candidatos, ¿cuál le parece que podría darnos una mejor propuesta? Solo en este tema, no le digo lo demás. No lo sé ahora. O sea, en verdad, lo que yo prefiero evitar la politización. Sí creo, tengo mis opiniones personales de cuál iría mejor. Es que yo te puedo mencionar cosas buenas y malas de ambos lados, ¿no? Por eso, pero a ver, al final, en el momento al final cuando ambos candidatos están visitando Ica y están los dos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir, ¿no? Acerca de ese tipo de cosas. Creo que el candidata que mejor va a tratar con este tema de la pandemia va a ser el que siga el plan que se está poniendo en este momento, ¿no? En este momento ya se ha puesto en pautas, se han puesto contratos, se han puesto se ha puesto reglas, ¿no? O sea, ya sabe, sigue lo que se ha puesto y vamos a estar bien. En el momento que alguien venga y diga, no, ¿sabes qué? Tenemos que rehacer los contratos de Pfizer porque, no sé, quiero tenerlos de Sputnik o qué sé yo, China. ¿No? O el momento que empecemos a querer cambiar los precios. No lo sé, honestamente, Rosa María. A mí me encantaría escuchar de ambos candidatos que exista un plan único,
¿no? Que exista un plan único. Era lo que pedimos a la segunda vuelta, cuando empezó, lo que pedimos fue siéntense juntos con el gobierno y diseñen un plan único. Sí. Pero fue imposible, no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en eso. Ambos dicen que vamos a estar todos vacunados para diciembre. Ambos lo dicen, pero no dicen cómo. Pero ni siquiera estoy escuchando qué van a hacer el próximo año. O sea, ya sabemos que es un problema. ¿Cuál es el plan? Ya, digamos que este gobierno te ha solucionado tus 61 millones de vacunas. Ya, el próximo año, ¿qué hacemos el próximo año? ¿No? ¿Y por qué nadie está mencionando el próximo año? Hay una, no sé, o sea, no siento prioridad de ese tema. Es lo mismo que siempre pasa, ¿no? Sabes que te vas a estrellar contra el iceberg está ahí el próximo año, ¿no? Se tiene que tener algún plan para esa situación. Ni siquiera estoy pidiendo de 2 años, estoy pidiendo para el próximo año cuando ya sabemos, y estamos casi en la mitad de este año, ya va a empezar a ser un problema el próximo año. Y cero mención de esto, ¿no? Es lo que nos pasó. La otra cero mención es que Pfizer ya autorizó, el fabricante, a vacunar de 12 años para arriba. Sí. Y cero mención a eso. Y tú puedes abrir secundaria sin problema si vacunas de 12 a 18 años. Sí. Pero los jóvenes no existen. Y las vacunas pediátricas, que están en fase de experimentación en este momento, todavía en estudios clínicos, pero para que el próximo año estén disponibles. No han dicho nada de vacunas pediátricas, ni una palabra. Ninguno de los dos candidatos, teniendo hijos, ni una palabra. Sí, no, hay alguna de las respuestas, o sea, yo he visto de ambos candidatos un populismo inimaginable, ¿no? Entonces, a mí, y de nuevo, te repito lo mismo que te digo antes, ¿no? O sea, gente que uno respeta, donde escuchas algunas de esas cosas y que deberían de estar criticando, deberían de abrir la boca y decir, oye, ¿sabes qué? No deberías de decir esto a las mujeres, o no deberías de estar diciendo esto acerca de... Perdóname, señor Pedro Castillo dijo en el debate que la gente se ha muerto de miedo, se ha muerto por miedo. Eso no lo he escuchado. Sí, en el debate dijo, yo sospecho que él era negacionista hasta que le dio COVID a él en enero, entonces se dio cuenta de que esto no era un psicosocial, sino era una enfermedad. Sí, pero mira, yo durante el debate ponía tweets para los dos lados, ¿no? Porque simplemente he escuchado cosas terribles, ¿no? También del otro lado, irónicamente, cuando la candidata de Keiko decía bonos para todos, ¿no? Pensando que el número iba a ser los 66.000. 60.000, claro, y ahora son 180.000. Mi pregunta ahí fue, ¿y cuánto crees que esto te va a costar? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Y no me lo respondió, ¿no? Porque ya sabía ya que el número iba a ser 3 veces lo que pensaba, y de dónde viene ese dinero. Entonces, pero ningún candidato se salva del populismo, tristemente. Creo que en las elecciones no falta. A mí la concentración tiene que ser no meterle esos sesgos a esta pandemia. Mire, estamos repitiendo lo mismo del año pasado. El año pasado estábamos en la curva hacia abajo y todos empezaron a pelear, tuvimos hasta cambios, no sé cuántos presidentes, 1, 2, 3 presidentes durante esa bajada, ¿no? Claro. Y ahora estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, literalmente lo mismo. Allí no reforzamos el tema del oxígeno cuando sabíamos que era un problema. Ahora no estamos reforzando el tema de la vacunación, bueno, si este año ya está resuelto, pero del próximo año. Estamos cometiendo el mismo error. Ahora, para agosto, si se repite el mismo patrón, ahorita estamos entrando al valle, digamos, pero para agosto debemos estar en la tercera ola de todas maneras. O sea, el nuevo presidente inaugura su mandato con una tercera ola. ¿Qué tan dramática va a ser esa ola? Si ya está vacunado arriba. Sí, va a depender de 2 factores, ¿no? Va a depender de la vacunación, ¿no? Y la vacunación también depende de la vacuna que elijas, ¿no? Mira el caso de Chile con CureVac y Pfizer, la mayoría de CureVac y se han tenido que encerrar de nuevo por las variantes, ¿no? Claro. Ese es el factor. Entonces, el porcentaje de gente vacunada, las variantes que salgan en ese momento, no soy mago para saber qué variantes van a salir, pero ya lo hemos vivido con una segunda ola y tenemos que
que asumir que es una posibilidad y estar preparados. Y preparación no es comprar más camas UCI, ¿no? Preparación no es comprar más camas UCI. Y eso lo he escuchado también en el... Que no, en- que no está mal comprarlas, ¿ah? No, Ojo, no está mal, no pero está o mal, no sea, está mal. ese es como que el final de todo, ¿no? Es el Claro, final de todo. Ese es el último escudo que tienes, ¿no? Ya sabemos claro. atención primaria, ya sabemos vacunación, ya sabemos los aerosoles y todavía Mascarillas, etcétera. mascarilla, etcétera. Mascarillas N95, o sea, las que valen, las que sirven, las que son mejores, Claro. etcétera, etcétera, Si me vas a dar un concentradores. subsidio, dame un subsidio, dale mascarillas gratis a todos. Ya, por lo menos eso sí, ya estoy de acuerdo, ¿no? Claro. Pero es algo razonable durante una pandemia. Pero no sé. Mucha política en esta situación es para desastre. Ya lo hemos vivido una vez, estamos en camino a repetirlo si es que no corregimos, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Randy Moore Rosa por dar un María, montón de información. Sí, ¿alguna pregunta, Abel? una preguntita. Esta metodología que se ha implementado, ¿se puede usar para tener también estadísticas de otras enfermedades? Sería interesante saber. Es una metodología hecha específicamente para COVID, pensando COVID. ¿Por qué? Porque hay criterios radiológicos, ¿no? Entonces, este criterio radiológico, por ejemplo, es muy específico a características de COVID-19, ¿no? Pero digamos que podrías modificarla, ¿no? Podrías modificarla para las siguientes pandemias, lamentablemente, noticias en algún momento. En este siglo vamos a experimentar otra pandemia, eso es inevitable, ¿no? Se podría utilizar algo similar, ¿no? Adecuado y adaptado para esa pandemia, con las características que tenga esa enfermedad. Randy, ¿cuántas personas en el mundo han muerto por COVID? ¿Cuál es ¿en qué El otro, cifra vamos? el otro día estaba calculando eso, me acuerdo hace un par de semanas, y eran millones, pero entonces era tan deprimente que ya me he olvidado el número, pero estaban en millones que habíamos ¿Pero calculado. estábamos en 5 millones o en 6 millones? No me acuerdo ahora. Ya llegó un Claro, momento. porque el tema de la India, Claro, el tema, tenías que ver su registro y lo estábamos calculando casi por muertes por cada millón de habitantes, ¿no? Entonces es triste. O sea, estamos hablando. ¿cuánto me dijiste? ¿Cuántas muertes por millón de habitantes? No me acuerdo ahorita, no quiero dar una cifra incorrecta, si es que no. Ok. No, además porque tenemos todavía la epidemia en la India disparada y Ah, disparada, en cifras que ya son... con variantes. Tú sabes, entra una variante y tu vacuna no sirve para la variante y es una pandemia incontrolable, ¿no? Incontrolables. Sí. Muy bien, muchas gracias a Randy por haber estado con nosotros el día de hoy. Abel, nosotros nos quedamos un ratito más porque me dijiste que había algunas preguntas para mí. Así es. Bien, gracias, Ray. Justamente de este tema, Rosa María, estaban preguntando si puede haber alcances penales para yo qué sé, el señor Zamora, para el No lo señor sé. Vizcarra. ¿Hay alcances penales? Se puede, porque se arma una comisión. Ayer el ministro de Salud anunció que se armaba una comisión para investigar quiénes han sido los responsables del ocultamiento de estas cifras. Así es. ¿Podría Mira, haber algo penal en el asunto? tendrías que probar dolo, es decir, que intencionalmente se ha tratado de hacer daño. Yo creo que eso es difícil. Más parece negligencia que dolo, ¿no? Para que exista un delito tiene que haber dolo, ¿no es cierto? Y dos, tiene que haber en el Código Penal un tipo penal, una conducta que sea penalizada. Y ahí esa conducta está descrita. No conozco un tipo penal para esto, tampoco conozco si hay dolo, así que mejor esperemos lo que diga la comisión que va a investigar qué pasó. Puede ser negligencia, puede ser falta de interés, en fin. Lo que yo sí creo obvio es que, porque estamos mirando las cifras del SINADEF hace mucho tiempo, que no se ha querido utilizar un criterio modificado y ha sido muy cómodo para el Estado. Es decir, la OMS nos dice que solamente registremos a los que tienen prueba molecular, prueba PCR. Entonces, claro,
Los que tienen la prueba PCR son el 30% de los muertos al final. Y el otro 60% no estaba. Pero era evidente con la cifra de SINADEF que estábamos hablando de otro número, de un número completamente distinto. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de gobierno y lo que ha dicho Randy Burgem es muy importante. Lo que nos da miedo a todos es lo que viene. Ojalá que esto sirva de lección. ¿Qué más, Abel? No te escucho, perdí el... Ahí estamos. Ahí estamos. Te decía que el otro tema es el tema de las fake news, ¿no? Que hay muchas fake news estos días, así que hay que pedirle a las personas que se calmen y que verifiquen cualquier información antes de compartirla incluso. Así es. El padre Luis Enrique es un experto en mandarme fake news. Y me dice, Rosa María, ¿esto es cierto? Y mi respuesta siempre es no. No. Sí, es que llega por No. todos sitios fake news, ¿no? Pero el padre Luis Enrique me manda unos bravazos, ¿sabes? Que yo digo, no sé con quién para, porque le llegan unas cosas rarísimas, ¿no? Pero siempre le digo, no padre. Y eso es bueno porque él ya no lo comparte con nadie, ¿no? Pero verifiquen primero la información. O sea, hay muchísimas noticias falsas circulando. O a veces, miren, las noticias falsas tienen una apariencia verosímil, o sea, una apariencia que nos hace creer que podrían ser. Por ejemplo, ayer circulaba una encuesta de apoyo, ¿no? Y parecía, porque el logo era igual, parecía la foto de una pantalla, ¿no es cierto? Que habían tomado la foto de una pantalla de computadora para dar la idea de algo clandestino, ¿no? Felizmente, la misma empresa sacó en Twitter un sello que decía falso encima, ¿no? Entonces, está claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que está en un psicosocial del fraude, o sea que hay que tener cuidado también con que los militares no pueden votar o que se están movilizando las tropas. Ayer estaban movilizando material en Lima, material electoral, y efectivamente había resguardo militar, como es normal, ¿no? Imágenes, acá están, ¿no? Entonces tú dices, pero obviamente que están, pues son 2 portatropas y atrás es el material que tiene el ejército, ¿qué va a sacar? ¿No? Esos son el tipo de vehículos que tienen. Entonces todo está pues en el ambiente de la sospecha y la conspiración, ¿no? Pero al final de cuentas el domingo tenemos que ir a votar y no hay ningún fraude en marcha, por favor. Así es. Bien, Rosa María, ya nos tenemos que despedir. Solamente quiero informarle a todos que ayer he hecho mi última invitación, tanto al señor Pedro Castillo como a la señora Keiko Fujimori. Del señor Pedro Castillo personalmente a través de su WhatsApp y también a través del señor Rojas, que es su coordinador de prensa. Él me ha dicho que van a ver, ojalá, pero de la señora Fujimori sí no me dejó en visto, así que no sé. Bueno, vamos a ver qué pasará. Y informo porque... A ver, les voy a explicar algo. Somos demasiado pobres para que cualquiera de los dos venga. Lo cual nos llena de orgullo, porque la pobreza es algo bueno, la pobreza espiritual sobre todo, pero no creo que vengan a ver, aunque hay que hacer el trabajo, hay que llamarlos, por supuesto. Así es, están invitados, he cumplido, así es que ya si no vienen, ya no es responsabilidad nuestra, Rosa María. Bien, llegamos hasta acá, Rosa María, cuídate mucho y bueno, tal vez hay alguna sorpresa, no sé. Cualquier cosa les vamos a estar informando. Así es. Muy bien, gracias, nos vemos. Nos vemos, Rosa María. Mañana. Chao. Mañana, chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.